Buenas tardes. Tutorial para realizar plan de aula didáctica en la institución educativa Santa Teresita. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el material que necesitamos para planear, el cual lo tengo en esta carpeta que se llama Herramientas para planear. Abrimos el documento en Excel que se llama Plan Didáctico de Aula 2018. También necesitamos, este es el documento en el cual se va a realizar la planeación. Como vamos a hacer un ejemplo para el grado primero, se debe diligenciar el nombre de la institución, el plan didáctico de aula, este código que debe permanecer así, es el mismo, no se modifica, el área del cual vamos a planear, el grado, el periodo, en este caso periodo 1, la fecha en la cual se va a realizar la planeación, vamos a colocarlo con la fecha de hoy, que es 21 de febrero, el número de plan con los 3 primeros dígitos y con el año 2018. El nombre del docente, el número de cédula del docente. Como es una planeación para el grado primero, necesito las herramientas para planear en el grado primero. ¿Cuáles son esas herramientas? Necesito los 3 editores de matemáticas de primero. En este caso aquí los tengo escaneados que corresponden al primer periodo. También necesito los DBA de lenguaje, de matemáticas. La versión 2 que están en Word. Y también necesito los DBA de matemáticas de la versión 1. Pero eso sí no los tengo en Word, sin embargo, los tengo en PDF. La ventaja de tenerlos en Word es que no tengo que digitarlos, simplemente tendría que copiar y pegar. En este caso solo tengo en Word la versión 2. Y también necesitamos el cuadro de competencias para poder saber cuáles son los componentes de mi área y cuáles son las competencias, que es este cuadrito. Aquí lo clasifico por áreas, en este caso sería matemáticas, que es la que vamos a planear, la voy a señalar, le voy a colocar un colorcito para resaltarlo un poquito y no confundirme con las otras. Listo, entonces ya tengo las competencias, tengo el cuadro para planear, tengo los DBA de la primera versión de matemáticas y tengo los DBA de la segunda versión de matemáticas en Word para empezar a hacer nuestra planeación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de colocar la competencia es saber qué voy a planear, qué semanas. Entonces aquí donde dice momento de la formación, yo voy a hacer el ejemplo con lo que tengo en PDF de los 3 editores, que es matemáticas primero, y voy a seleccionar las semanas que voy a planear. En este caso voy a planear la semana 3, que es esta que estoy aquí señalando. Esta semana 3 me indica que debo trabajar el 5.1 y el 2.1G. Por lo tanto, tengo que seleccionar aquí el estándar 5.1, que es este, y tengo que señalar el estándar 2.1. Lo selecciono y los copio y pego. Bueno, entonces he seleccionado el estándar que me están pidiendo, que es el 5.1, y lo copio y lo pego donde dice coherencia horizontal. Copio y pego el estándar con el título al cual corresponde. En este caso es el pensamiento variacional. Luego vuelvo nuevamente a los 3 editores y busco cuál es el otro contenido
¿Y cuál es el otro estándar que se va a trabajar en la semana 3? Y me dice que se va a trabajar el 2.1. Por lo tanto, busco el estándar 2.1, lo selecciono y lo escribo en el formato de planeación de aula. Entonces voy a colocar el estándar 2.1 en la coherencia horizontal y me acaban de quedar los dos estándares que se van a trabajar en la semana 1. El primero corresponde al pensamiento variacional, es el 5.1. El segundo es pensamiento espacial y sistema geométrico, que sería el 2.1. Hay que tener en cuenta que aquí en la coherencia horizontal, como me dice en este recuadro, se deben escribir el verbo del indicador. Este es el estándar, por lo tanto se modifica el verbo y aparece escrito en infinitivo: reconocer y describir, representar. ¿Por qué? Porque este es el estándar que va a aparecer en la plataforma como el descriptor que se va a evaluar. Luego me voy a la casilla DBA. Para esto vuelvo y utilizo el libro de los 3 editores y voy a mirar para el estándar 2.1 y para el estándar 5.1 cuáles son los DBA que me sugiere. En el 2.1 me sugiere el DBA 9 de la versión 1 y el DBA 7 de la versión 2. Para el estándar 5.1 me sugiere el DBA 10 de la versión 1 y el DBA 8 de la versión 2. La ventaja es que en el libro de los 3 editores el estándar, el DBA que aparece primerito corresponde a la versión 1, el que aparece después en color azul o moradito corresponde a la versión 2. Por eso debo tener a la mano ambos DBA. Debo buscar entonces en la versión 1 el DBA 9 y el DBA 10. Entonces me voy a buscarlos para copiarlos y pegarlos en el plan de aula. Aquí en los derechos básicos de aprendizaje versión 1 encontramos el DBA 9 y el DBA 10. Voy a escribir o a transcribir el DBA 9 y también debo transcribir el DBA 10. Si los tengo en Word solamente le doy copiar y pegar. En este caso se deja copiar. Damos copiar texto. Y aquí en el DBA lo voy a escribir. Los ejemplos me los debo escribir, entonces borraría los ejemplos. Se pueden escribir solamente las evidencias. Los ejemplos no es necesario. Y debo escribirle el número del DBA al cual corresponde. DBA 9, versión 1. Listo. Voy a mirar entonces el otro DBA, me decía que era el número 10, entonces me vuelvo a ir al documento y busco el 10 para copiarlo. Le doy copiar y lo paso al Excel. Y escribiría el otro, le doy copiar y copiamos el otro DBA. Debo colocarle DBA 10 versión 1.
Ya tengo el DBA 9 de la versión 1 y el DBA 10 de la versión 1. Recordemos que después de escribir el DBA 9 de la versión 1, debo escribir ahora el DBA de la versión 2, porque son los dos que me corresponden al estándar 2.1. Entonces me voy al documento donde tengo los DBA de la versión 2 y voy a buscar el DBA número 7 de primerito. DBA número 7 con sus evidencias de aprendizaje. Los copio, los pego en el Excel. Ahora vemos que para el estándar 5.1 corresponde el DBA 10 de la versión 1, que ya lo copiamos en el Excel, y el DBA 8 de la versión 2. Entonces me voy al documento de la versión 2, busco el DBA 8 y lo selecciono para copiar y pegar. Bueno, en este momento ya tenemos los DBA que corresponden a cada estándar. El DBA 9 versión 1 y el DBA 7 versión 2 para el estándar 2.1 de pensamiento espacial y sistema geométrico. El DBA 10 versión 1, el DBA 8 versión 2 para el estándar 5.1 del pensamiento variacional. Después de haber hecho este procedimiento, ahora debo hacer la coherencia vertical. Para continuar con la coherencia vertical, debo observar cuál es el estándar que tengo aquí en la coherencia horizontal. Como tengo el 2.1 del pensamiento espacial y sistema geométrico, entonces busco en los estándares otro estándar que sea con el numeral 2. ¿Por qué con el numeral 2? Porque el numeral 2 me indica que es el pensamiento geométrico espacial. Entonces selecciono otro de ese mismo numeral 2 y lo escribo allá en la planeación didáctica. Entonces lo debo copiar y lo debo pegar en el Excel. En caso de no tener el estándar para copiarlo, lo debo digitar. Entonces, como el estándar es del mismo pensamiento espacial y sistema geométrico, debo escribir el título y debo escribir el número del estándar, que vendría siendo el 2, porque es del pensamiento 2. Y miro en los tres editores lo que dice. 2.2. Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. 2.2. Diferencio atributos y propiedades. Vamos a hacerlo todo en minúscula. Diferencio atributos y propiedades tridimensionales. Y acabo de hacer la coherencia vertical con el pensamiento espacial y sistema geométrico. Debe ser otro estándar del mismo pensamiento que me ayude a fortalecer el que ya tengo aquí en la columna de la coherencia horizontal. Ahora debo buscar con el pensamiento variacional otro. En este caso aparece el 5.1 y no hay otro del pensamiento 5. Voy a mirar si en los otros periodos hay otro del 5 que me sirva. Aquí aparecería el 5.1. Vamos a ver si aparece otro que no sea 5.1, porque el 5.1 ya lo tengo. No está. No aparece ninguno. Podemos dejar la coherencia vertical con ese solo. O si lo deseo, busco en el texto de estándares básicos de competencias